El despertar de la conciencia. Buenas noches y bienvenidos al despertar de la conciencia. Como hemos dicho al principio, solo podemos maravillarnos con la belleza de la grandeza del universo que fluye a través de las personas, como la grandeza que fluye a través de la invitada que tenemos esta noche. Su nombre es Palmira Pozuelo, farmacéutica, naturópata. Tiene también una formación científica, curiosamente. Es profesora sobre plantas medicinales y aromaterapia en el Jardín Botánico de Madrid y colaboradora durante varios años en el curso de doctorado en terapias alternativas de la Universidad de Alcalá de Henares. Y actualmente es profesora en la Universidad María Cristina del Escorial. Y también, como no, una de las colaboradoras de la Escuela de Atención. Buenas noches, Palmira. Buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Encantada de que estés aquí con nosotros porque sé que traes muchas cosas para aportarnos desde tu propia experiencia. También nos acompaña Juan Ramírez. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Que aunque habla poco, está ahí. Así que te invito a que puedas participar con nosotras en cualquier momento que lo desees. Muchísimas gracias. Aquí estaré con vosotras. Muy bien. Hay una cosa, Palmira, que he escuchado que me ha llamado poderosamente la atención y que creo que es como tú llegaste a esta parte de la naturopatía, y es que dices que gracias a esa formación de farmacéutica, de profesión, tomaste conciencia de los daños adversos de los medicamentos y ahí buscaste una alternativa. Pues sí, efectivamente, en farmacia, que para mí son unos estudios maravillosos, muy amplios, donde se aprende cómo funciona el cuerpo humano, los efectos de las plantas medicinales, pero también se estudia mucho sobre fármacos sintéticos y ahí, claro, también estudiamos los efectos adversos sobre el organismo. Entonces, pues yo buscaba otra forma de curar, otra alternativa, y sobre todo por una frase que escuché en una de las clases de farmacia, de historia de la farmacia, cuando Hipócrates decía que había que curar sin agredir y también buscar la causa y no los síntomas. Entonces, cuando acabé mi formación farmacéutica, pues fui a buscar otras medicinas que se fundamentaran más en buscar la causa, más que tratar los síntomas. Hay también algo muy curioso que te he escuchado decir, porque además me he identificado con ello. Tú mencionas que vienes de La Mancha. Sí. Y quiero recordar que era tu abuelo el que ya utilizaba plantas. Sí, de hecho la herencia, lo único que he heredado de mi abuelo, y me parece la mejor herencia, pues es una colección de libros de medicina natural del doctor Bander. Entonces en esos libros venían muchas ilustraciones y muchos dibujos con plantas que yo los miraba con él de pequeña. También tengo un cacharrito de enemas de porcelana con su gomita y todo. Y recuerdo pues esto, a mi abuelo haciéndose sus lavados de pies, sus infusiones, mirando el libro. Y creo que eso hizo huella. Sí, ya apuntabas maneras desde pequeñita. Pues sí. Se trata un poco de recuperar de alguna forma esa sabiduría de nuestros abuelos, del conocimiento de qué plantas nos ofrece la Madre Tierra, que puede colaborar a mantener nuestro estado de salud. Creo que se ha perdido una tradición que venía heredándose de abuelos a hijos, padres, del medio rural. Entonces, claro, nuestra generación somos aquellos que, por lo menos la mía, ¿no? Y otras después, que desde pequeños nuestros padres se vinieron de los pueblos a las ciudades. Entonces, de alguna manera, pues perdimos el paraíso, que es lo que yo digo. Entonces, claro, ellos, pues, quieras que no, conocían más o menos unas personas más que otras, pero siempre conocían tal preparado, tal infusión de plantas, que además crecían alrededor. También prácticas higiénicas, de ayunos, de depuraciones, que yo recuerdo a mi madre que me daba pues aceite de ricino determinadas veces, o de hígado de bacalao para otras. Estaban ayudándonos a limpiar el intestino o dándonos omega 3. Eso ya lo hacían ellos, que lo habían aprendido pues de sus padres. Y muchas recetillas que sabían y que se van perdiendo. Ahora es más cómodo buscar algo en la farmacia,
una pastilla, no andar haciendo estos lavados de pies, estos enemas, todas estas prácticas. Es como que de alguna forma hemos delegado en esos médicos, en esos muchas veces también farmacéuticos, porque sí que es cierto que alguna vez en la farmacia he tenido la oportunidad de ver cómo personas llegan y le cuentan su dolencia al farmacéutico o a la farmacéutica para que sean ellos quien les asesoren. Entonces, evidentemente, pues los profesionales hacen falta, ¿no? Pero muchas veces es quizá, y yo creo que eso es lo que tú nos puedes hacer entender, ¿no? Ya no es delegar e ir a buscar pues esa pastilla o ese medicamento que lo que hace es de alguna forma ocultar ese síntoma, sino ayudarnos para llegar a ese origen. Pues sí, yo creo que desde pequeños deberíamos, lo que llamo yo, conocer el manual de instrucciones de nuestro organismo. No es que tengamos que ser expertos en neurobiología ni nada de esto, por supuesto que no, pero que tenemos que saber un mínimo de cómo funcionan nuestros filtros, qué alimentos son adecuados, cuáles, si los tomamos, van a hacernos muy mal. Y esto debía estar integrado realmente y enseñado desde pequeños, y sería la verdadera prevención de la enfermedad. Si tenemos esto integrado, es más difícil enfermar. Entonces, pues me gusta enseñar pues las plantas del entorno, las prácticas de la medicina naturista, de alimentación, de depuraciones, incluso épocas de ayuno, como cualquier maquinaria necesita una gasolina adecuada, limpiar sus filtros. Eso es como algo que deberíamos tener incorporado, y creo que pensamos mucho, al menos lo que yo recibo, es que me tomo para esto, que queremos sumar, pero a veces hay que restar. Tenemos que pensar qué de lo que tomo, qué de lo que hago debería dejar de hacer para mejorar esta situación. Claro que además, si supiéramos o aprendiéramos a escuchar al cuerpo, muchas veces el cuerpo nos dice qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Sí, hay medicinas tradicionales donde se basan mucho en los pequeños síntomas, pequeñas señales que van avisándonos de que algo va mal. Entonces ahora nuestra medicina realmente, cuando algo va mal, es que ya se ha manifestado en una analítica, ya el deterioro está bastante avanzado. Entonces, por ejemplo, la medicina tradicional china, pues mira la lengua, mira los pulsos, también los médicos de antes. Yo recuerdo de anécdotas, ¿no?, de que entraban a ver al paciente en su habitación y veían pues por el olor que había ahí, ya sabían si había acetona o si había otra sustancia patológica. Miraban la orina simplemente por la visión de la orina de la persona. Entonces quizás estamos enfocándonos demasiado en las maquinarias y olvidándonos de todo esto, también por la forma de ejercer la medicina con poco tiempo, de otras maneras, ¿no? Pero ese médico antiguo también, ¿no?, de la familia que te conocía desde pequeño, pues quizás sea difícil hacerlo, pero sería una manera mucho más cercana. Y atendiendo a estas señales que nos da nuestro organismo de pesadez de estómago, tengo gases, me duele la cabeza, quizá te hagas una analítica, no aparezca nada, pero son señales, el cuerpo nos habla. Antes has hablado de filtros. Entendiendo los filtros dentro del cuerpo humano, ¿podríamos hacer, digamos, un símil? ¿Estos filtros serían, por ejemplo, órganos vitales? Sí, es lo que en medicina natural se llaman los órganos emuntorios, los órganos de eliminación. El hígado es importantísimo, siempre hace muchísimas funciones, pero la función de limpieza. Tenemos el pulmón, tenemos el riñón, la piel, el intestino. Estos órganos es importantísimo que limpien bien. Me gusta ver el organismo como un universo con sus ríos, con sus países, que serían los órganos, con sus mares. Entonces, son muchísimos millones de células, habitantes, ciudadanos celulares que lo componen, ¿no? Ver como ese universo interior y ver que tiene que estar limpio. Entonces, muchas veces pues no dejamos espacio para que haya esta limpieza, ni damos la oportunidad o ayudamos con alimentos que son mucho más lixiviantes, una palabra que me gusta emplear, ¿no? Lixiviar, limpiar, filtrar, y otros son mucho más densos. Depende de la persona, puede someterse a un ayuno más o menos fuerte según sus posibilidades, pero se puede también limpiar comiendo una comida más limpia. Y especialmente el hígado, yo digo que habría que ponerle al hígado un altar,
porque hace tantísimas cosas. Y fijaros que el hígado es el órgano de la vida, es un órgano hoja. Es casi, si tenemos un 25% de hígado sano, se puede reproducir, ningún órgano puede hacer eso. Por tanto, es el órgano donde reside la vitalidad, donde reside la vida. Y fijaros que su primera misión es limpiar de nuestro organismo todo lo que es ajeno a la vida, lo que llamaríamos xenobiótico, que eso significa ajeno a la vida, las sustancias químicas. Pero para el hígado es tan xenobiótico un paracetamol como un bisfenol A o como un parabeno, ¿entendéis? O sea, para él es una sustancia ajena a la vida, lo interpreta como algo dañino y lo tiene que limpiar. Entonces consume recursos, porque en ese ejercicio de limpiar está consumiendo vitaminas, está consumiendo antioxidantes. Y yo digo que entonces nos gastamos el presupuesto en basuras en vez de en construir pues jardines, escuelas, es decir, en vez de reparar otras estructuras del organismo. Entonces, bueno, ser conscientes de eso, ¿no? Que tu programa se trata de esto, de tomar conciencia. Entonces, hay veces que decimos, bueno, como esto porque me gusta. Entonces, cuando estudié, por ejemplo, nutrición celular, para mí fue un salto de conciencia. Sentí que mis células eran seres inteligentes, seres conscientes que se comunican. Y entonces eso te cambia porque tienes que saber de aquello que comes, aquello que haces, que le llega a las células, cómo se sienten. Estábamos hablando de los filtros y de la importancia, evidentemente, de hacer esos ayunos o esas limpiezas de los filtros. Habrá muchas personas que nos estén escuchando que piensen, es que yo lo del ayuno... Sí, entiendo. Que nos gusta les aquí... parece un poco más difícil porque, oye, esto de comer... Sí. Fíjate que yo recuerdo, mi familia también, la Semana Santa, que era la primavera, donde pues yo veía allí que estaban a agua unos días, o sea, eran ayunos más bien durillos, o a pan y agua, o vamos, esto de la cuaresma y todas estas cosas que recuerdo. Y vemos que otras religiones también hacen estas prácticas, sobre todo en los cambios de estación. Es importante el cambio de temperatura, en invierno comemos más denso, va a haber un cambio de temperatura importante, nuestros ritmos biológicos tienen que acoplarse a una nueva situación. Entonces es bueno hacer esta etapa de dieta más ligera, de ayuno más o menos como uno pueda, al menos una dieta más suave, una dieta fundamentalmente a base de vegetales, de frutas, de verduras, es una dieta más suave. También se puede hacer no cenar una noche y no desayunar una mañana, y hacemos 24 horas de descanso, ¿no? Tenemos que pensar en nuestros órganos digestivos, que también necesitan descansar. El hígado tiene, además de limpiar, que hemos hablado, tiene muchísimos trabajos de metabolismo, generar nuevas sustancias, y a veces relega lo de limpiar cuando estamos descansando. Entonces, a veces no le da tiempo a eliminar todas estas sustancias. Por eso es bueno hacer esto de no cenar, o bien quizá pues una cena más ligera, cenar fruta. Eso también es un buen descanso, una buena ayuda para ayudar a limpiar intestino, hígado. ¿Y qué va pasando si no haces esa dieta, efectivamente? Que a mí me paso años enteros sin hacer ningún tipo de dieta. ¿Qué va pasando dentro de mi organismo? Depende de tu dieta. Hay dietas, si hiciéramos realmente la dieta mediterránea de verdad, pues es una dieta muy rica en verduras, en hortalizas y en frutas, es la base de esa pirámide. Eso elimina, protege, pero normalmente se vienen haciendo, por lo que yo observo, y más en países occidentales, incluso mediterráneos, esa dieta se hace invertida. Es decir, en esa dieta la base es frutas, verduras, hortalizas, mucha cantidad y diario en la dieta, y arriba en la pirámide está, por ejemplo, las carnes, los embutidos, eso dice una vez a la semana. Y el azúcar o los dulces ocasionalmente. Y yo observo que los niños meriendan embutidos, la gente come todo esto, carnes, embutidos, mucha proteína animal. Y quizá falte una mayor cantidad de vegetales. Los vegetales, el reino vegetal, para mí están los elementos curativos, tanto en las plantas medicinales como en todas las sustancias protectoras. Todos los antioxidantes, los fitoquímicos, las vitaminas están en los vegetales. Entonces, quizá no haya una suficiente cantidad en la dieta
diaria, habitual, de estos elementos vegetales. Se puede poner como guarnición, pero no como plato principal, que era realmente lo que comían nuestros abuelos. Eran legumbres, vegetales, una cantidad grande, y alimentos animales comían en unas cantidades mucho más pequeñas. También, haciendo referencia a lo que has dicho de los animales, volveremos luego a retomar el tema de los filtros, porque aparte del ayuno creo que nos puedes facilitar también pues algún tipo de infusión o de hierba que nos pueda ayudar a esa limpieza. Pero ahora que hemos hecho mención al tema de la alimentación, porque además una de las cosas, tú dices que tienes dos ejes muy importantes: la nutrición como verdadera medicina o como la verdadera causa de enfermedad. Entonces, claro, yo a esto te iba a preguntar, es cierta la buena fama que tiene la dieta mediterránea, pero también es cierto que de alguna forma se ha desvirtuado lo que es la base de la dieta mediterránea. Hay otra cosa que te he escuchado decir que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque es algo que personalmente siento, resueno mucho con ello, y es cuando tú nombras el templo cuerpo como ese vehículo que nos permite realizar nuestra visión de vida. Entonces ahí, claro, con el tema de las dietas, pues me imagino que cada persona hablará desde su propia experiencia y de todos los conocimientos que ha tenido. Respecto a la carne, pues también hay siempre las dudas de si es positivo, por ponerlo de alguna forma, un adjetivo, no comer carne, si es negativo. Y también el hecho de que no comiendo carne, es decir, teniendo una dieta más vegetariana, ya no digo vegana, como que adquieres mayor espiritualidad. Es como, evidentemente, la carne tiene una vibración un poquito más densa. Todo esto son mitos desde tu experiencia. Simplemente desde tu experiencia y tus conocimientos que tienes. Sé que la pregunta es un poco complicada, porque también depende de cada uno de nosotros, pero sí que me gustaría que tú, que tienes esa opción de tener esos estudios y tener esa parte más científica con esa parte más natural, me gustaría saber qué es lo que piensas tú. Bueno, pues son muchas cosas en muy poquito tiempo. Pregunta. Entonces, lo del cuerpo templo para mí fue muy impactante cuando profundicé en la figura de Pitágoras, que también es alguien que en Historia de la Farmacia nos hablan de él. Y los griegos, que tienen esta idea, esta frase de que el cuerpo es el templo del alma. Y realmente creo que conectamos con algo que ahora, pues Bruce Lipton, por ejemplo, que es otro biólogo al que yo admiro, que nos habla de que somos fuentes de energía que estamos emitiendo y hay un cuerpo que recibe. Entonces, claro, ese cuerpo que recibe, para tener esa función correctamente sobre ese centro energético, que es el que somos realmente, tiene que estar bien. Entonces hay dos vertientes. Hay quien dice que todo es espíritu y da igual lo que comas, y otro que todo es cuerpo y lo otro pues no tiene importancia. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Entonces el templo tiene que estar limpio. Tú no puedes meditar en un lugar donde haya suciedad, donde haya basuras, donde se respire mal. Pues ya hemos hablado de esta idea, que yo tengo la idea de que mi organismo es como un universo con ríos, con mares, con lagos, donde hay zonas donde corre el agua más rápido y otras más lento, donde hay praderas, entonces eso tiene que estar lo más limpio posible dentro de nuestras posibilidades y del mundo actual en el que vivimos. Sobre qué alimentos comer o no comer, pues un profesor de macrobiótica para resolver este dilema nos puso a toda la clase a andar a cuatro patas. Entonces nos dijo, bueno, pues percibir cómo se siente el mundo desde un animal, es decir, el ser humano tiene su eje vertical, es decir, entre el cielo y la tierra, y ese eje así también lo tienen las plantas, están también en vertical entre el cielo y la tierra. Hay muchos paralelismos entre el vegetal y el humano en cuanto a complementariedad, en cuanto a la sangre verde, a la clorofila. La hemoglobina es una molécula muy similar, solo varía un átomo de magnesio y un átomo de hierro. La verticalidad. También saber que son las que van a captar la luz, la fuente de vida del sol de aquí, de nuestra tierra. Entonces ellos tienen esa energía de primera mano.
También un vegetal es un ser vivo y nos ofrece sus semillas de vida, pues un grano de arroz, una manzana. El mundo vegetal realmente es un ser muy inteligente. Podríamos decir que es el ser más inteligente, mucho más que el humano. Incluso utiliza a los animales. Una manzana desea ser comida por un animal o por un humano y crea un aroma, un aspecto, porque necesita que su semilla pase por el jugo digestivo con los ácidos y después al defecarla pueda germinar. Entonces la mayoría de los vegetales, pues muchos de ellos son semillas, son frutos, es decir, los comemos de esta manera. Anatómicamente somos lo más parecido a un primate y observemos cómo se alimenta un primate, que come vegetales, come semillas, come hierbas, come vegetales. A través de la evolución, pues hubo un tiempo donde se heló el alimento vegetal en el hemisferio norte, y como se heló el alimento, pues para sobrevivir hubo que comer otros animales, pero no quiere decir que eso sea nuestra comida, es decir, que eso pues es algo ocasional, pero estructuralmente tanto nuestra dentadura, nuestro intestino, nuestras manos, no tenemos colmillos ni garras, ni carrera fuerte, ni olfato desarrollado como tiene un carnívoro. Entonces estamos diseñados, esto del pulgar prensil, que fueron años de evolución para desarrollar esta pinza que podemos hacer para coger con cuidado y selección los granos y los frutos. Entonces quiero decir que anatómicamente, más allá de espiritualidad o no, anatómicamente y a nivel de salud estamos adaptados para comer fundamentalmente alimentos de origen vegetal. Ocasionalmente se puede tomar algún alimento animal, que yo digo que es mejor comer alimentos animales vivos, por ejemplo un huevo, es una célula que está viva 30 días. Y un animal, los carnívoros comen a sus presas vivas. O sea, un león se come a una cebra viva y come sus elementos, su vitamina C, todos sus nutrientes vivos. Los que comen animales después de varios días muertos no son los carnívoros. Ya. No, yo quiero darte unos carroñeros, claro. Sí, quiero darte las gracias por la explicación que nos has dado, porque yo entiendo que esta pregunta, la verdad que ha sido un poco polémica, porque además crea polémica cuando hablas de si es mejor ser de una forma o ser de otra, pero tal y como nos lo has explicado, a mí me ha encantado personalmente el tema de la manzana. Entonces es una visión mucho más humana, más entendible y más libre, que es lo que al fin y al cabo creo que necesitamos en este momento, precisamente para esa toma de conciencia. Entiendo también que no se puede imponer las cosas, claro. Vamos adquiriendo áreas de conciencia, cada uno en distintos niveles. Unos por aquí llegamos un poquito más de conciencia, en otros nos queda mucho, compartes con otro que por ahí va mejor. Es decir, que creo que en este tema la persona tiene que comprenderlo y tiene que entenderlo. Pero mi experiencia personal es que yo hasta los 20 y tantos años pues comía normal con mi familia y a los 20 y tantos años tenía ya varias patologías pues que no eran muy graves, pero que eran vamos, más o menos molestas. Y cuando empecé a estudiar naturismo, que fueron los 23 años, y cambié mi dieta, me hice vegetariana, pues remitieron. O sea, desde una rinitis alérgica, alergia de primavera, muchísimos catarros, mucho acné, dolor menstrual muy fuerte. Todo esto remitió y lo viví en mí. Entonces ahora no soy muy estricta, pero puedo decir que sí, que básicamente tengo... Has escuchado a tu cuerpo. Esa línea, sí. El despertar de la conciencia. Ahora que estamos, bueno, la verdad es que estamos en primavera, ya casi entrando al verano, pero ¿todavía estaríamos a tiempo para realizar una de esas limpiezas de filtro? Sí, estamos en un buen momento. Sería mejor a últimos de febrero, marzo, pero estamos en tiempo. Siempre es buen momento para ayudar al organismo a limpiarle, ¿no? Entonces podemos hacer durante una semana una dieta más ligera, que podría ser a base de... A mí me gusta hacer una que es frutas, hortalizas, ensaladas y arroz integral. El arroz integral de los cereales es el que se digiere mejor, es el que menos alergénico, entonces también nos hace una limpieza intestinal.
Podemos desayunar fruta, después tomar una leche vegetal de arroz. Podemos poner arroz que hayamos cocido también en plan muesli o bien tortitas de arroz. A mediodía pues una ensalada de hortalizas y un plato de arroz con verduras. Y en la noche puede ser unas verduras. Entonces, y merendar, y a media mañana fruta. Es decir, la dieta se basa en vegetales, fundamentalmente crudos lo más que podamos, y como cereal el arroz, que es el menos alergénico, le vendrá muy bien a personas con alergias. No tiene gluten y la digestión es muy sencilla, sin embargo es un alimento muy vital que nos va a dar energías para estar trabajando o hacer las actividades que necesitemos. Yo cuando hago esta dieta noto que la mente funciona más limpia, no tenemos esa especie de pesadez cuando uno come un poquito más después de comer, que nos da sueño. Estamos perfectamente despiertos y aptos para trabajar o para estar concentrados y hacer alguna actividad que requiera energía. Además, podemos incorporar una infusión para ayudar a drenar cada uno de estos filtros. Por ejemplo, para ayudar al riñón, podemos utilizar la cola de caballo. Para limpiar intestino, malvavisco. Para ayudar al hígado podemos elegir entre diente de león o semillas de cardo mariano. Si elegimos semillas de cardo mariano hay que machacarlas antes porque son muy duras y al hervirlas no nos va a servir de mucho. Con el diente de león no nos pasará esto. El pulmón, hay una planta estupenda que se llama hisopo. Me gusta decir que es el fluimucil natural porque hace un drenaje de las flemas. Realmente tendríamos que tomar infusiones los que viven en Madrid o si pasamos en Madrid temporadas, aunque no fumemos, simplemente por respirar el aire que tenemos. Y no sé si me queda algo más. Intestino hemos dicho malvavisco, hisopo pulmón, riñón, cola de caballo. Sí, lo ha dicho. Y podemos elegir entre diente de león o cardo mariano para hígado. Mezclaríamos las plantas a partes iguales y herviríamos 1 minuto dejando reposar. Vamos a usar una cucharada sopera de esta mezcla rasa, que son más o menos unos 6-7 gramos de planta, por taza de infusión, que son unos 200 mililitros, 150 a 200 mililitros. Y la tomaríamos 3 veces al día, sería lo ideal. Y si no, al menos antes de dormir y al levantarnos. O sea que no es necesario dedicar un tiempo a un filtro en concreto, sino que de esta forma lo haces todo a la vez y es mucho más cómodo. Estaríamos estimulando la eliminación de todos los filtros que todos necesitan ser apoyados. Claro, porque uno no puede ir sin el otro, con lo cual... Claro, están muy relacionados. También podemos dedicar etapas. Empezamos por intestino. La lógica sería el primero el intestino, aunque siempre pensamos en hígado, pero el intestino, todo lo que viene de toxemia de intestino va por vena porta a hígado. Es decir, que si no limpiamos primero intestino, después el hígado se va a ver afectado. Yo creo que con una dieta suave también no es bueno quizá hacer cosas muy bruscas de repente, ¿no? Sino que, por ejemplo, esta dieta suave, que uno no pasa hambre, puedes comer lo que quieras de todo esto, y ayudándonos con estas infusiones podemos hacer un buen drenaje. Cambiaríamos, por ejemplo, en otoño, las frutas serían las propias del otoño. Las uvas, por ejemplo, serían frutas de otoño, pero más o menos cereales, hortalizas de temporada, y mantenemos el arroz y sería pues otra semana de detoxificación en otoño. Otra cosa importante a decir es que estos alimentos que tomemos sean de origen ecológico, que ahora se llama ecológico. Yo lo que quiero decir es que yo quiero comer como comía mi abuelo, cuando yo era pequeña, que no había alimentos cultivados con venenos, con pesticidas, con herbicidas. Ahora esto, que está cultivado con este respeto a la tierra, al entorno, a los alimentos y a las personas que lo van a comer, se llama ecológico, orgánico, bio, depende de los países. Pero claro, si estamos haciendo una dieta limpia, también tenemos que comer alimentos limpios. Claro,
porque de otra forma estaríamos introduciendo, quizá también de manera inconsciente, esos tóxicos con los que... Esos restos. Fijaros que España es el país de Europa que más alimentos cultiva, que más alimentos ecológicos cultiva, pero son exportados a Europa. Es decir, el consumidor europeo es consciente de este problema y va a comprar estos alimentos. Sin embargo, aquí pues no hay todavía una conciencia importante a nivel del problema que hay en estos alimentos cultivados con estos restos, con estos productos. Me parece curioso lo que dices, porque hace un tiempo pues me salieron unas alergias en la piel, que fue curioso porque estuve rebotando de médicos en médicos y no veía ninguna causa física, ¿no?, que lo provocara. Y sí que es cierto que en un momento ya, yo creo que desesperación, el dermatólogo me hizo pruebas de anisakis y curiosamente mis análisis dieron positivo. Pero me explicó que hoy en día, cuando tú haces unos análisis a una persona que durante un tiempo ha comido pescado o que actualmente come pescado, los análisis del anisakis siempre van a dar positivos, pero ellos tienen unos márgenes por los cuales saben cuándo tienes el bichito y cuándo es el mercurio que comemos a través del pescado el que ha contaminado nuestro organismo. Entonces me pareció muy curioso, porque yo dije, es que me está diciendo que estoy tóxica. O sea, no solo yo, sino todo el mundo. Sí. Además, hace poco he leído pues un estudio que han hecho en Suecia a una familia media de allí, una familia le hicieron una medida de restos de pesticida midiéndolos en orina y vieron los niveles. ¿Bien? Entonces, esa familia se les sometió 3 semanas a comida orgánica. Bien, entonces vieron cómo después los análisis daban apenas sin niveles de estos pesticidas. Es decir, que están los niños y la gente está orinando estos metabolitos de los pesticidas que realizan pues muchos efectos negativos. Uno de ellos es que se confunden con nuestro sistema hormonal, es lo que se llaman disruptores endocrinos. Estimulan, por ejemplo, tiene un efecto estrogénico, que eso es negativo. O sea, Nicolás Olea, un investigador español en cánceres estrógeno dependientes, hormonos dependientes, habla del efecto de los pesticidas en el desarrollo de estos cánceres. Entonces hay que tomárselo muy en serio. Y yo sueño que nuestro país fuera como ahora Dinamarca, que se ha tomado esto en serio y va a ser un país 100% orgánico. Es decir, va a apoyar el gobierno, los cultivos y el desarrollo de que allí toda la agricultura sea ecológica. Nuria, ¿me permites que voy a hacer una pregunta que me saliendo un poquito del tema? Es que tengo muchísima curiosidad en conocer tu opinión con el paralelismo que hay entre el problema de conciencia que tenemos con nuestro medio ambiente y cómo lo hemos, de alguna forma, cómo nos hemos relacionado con él, y también cómo nos hemos relacionado con nuestra propia salud, ¿no?, con nuestro propio cuerpo. ¿Qué vínculos encuentras ahí? Yo es que lo veo tan claro, es que veo el mismo vínculo que la toxemia que lanzamos, que vertemos a los ríos y al mar, después ¿dónde vuelve? Después vienen esas pequeñas moléculas en pequeñas partículas que no limpian los filtros del agua que bebemos cada día. Pues hay pesticidas en el agua que sale por el grifo. Entonces volvemos a ensuciar nuestros lagos, nuestros ríos internos, y es la misma situación. Entonces yo me gusta decir que cuidar nuestro cuerpo, cuidando nuestra alimentación, ser más conscientes de nuestra salud, es hacernos también más conscientes con el cuidado del cuerpo de nuestra madre tierra. Es decir, cada uno en el hecho de cada día elegir el alimento que va a comer, lo que pone en su plato, pues una pera que la naturaleza pues ha estado un año, ¿no?, primero produciendo una flor, la abeja, el sol, la lluvia para traerla en tu plato, pues que eso se haya hecho con respeto, que haya un agricultor que está trabajando, apostando por ese cuidado, ese amor a la tierra con respeto, que no se haya forzado a la tierra con un nitrato químico, con un abono químico, con un herbicida que ha eliminado hierbas, amapolas o acianos o flores que aparecen ahí para atraer a insectos beneficiosos. Entonces, eso es un ciclo de respeto, y cada día podemos decidir de apoyar ese cuidado a la tierra y a nuestro cuerpo o no. Claro, es un claro ejemplo, una vez más, de lo que como es adentro es afuera. En el momento que nosotros empecemos a respetar todo ese alimento
que ingerimos, como bien dices, estaremos respetando ese alimento que tan amorosamente nos brinda la Madre Tierra. Sí, porque también pensar que esos químicos pues dañan después a pequeños animales, a las aguas subterráneas, a los anfibios que están cambiando el sexo. Ahora son todos hembras, por eso no se reproducen, por estas sustancias que curiosamente son de tipo estrogénico sintético, por así decirlo. Entonces es un respeto a la tierra, a la naturaleza, a sus ciclos. Y yo creo que no es cierto esto de que si no se cultiva así no hay alimentos para todos. Hay estudios que dicen que sí, que lo habría. Es nada más que requiere un tipo de trabajo, un tipo de respetar ciclos de la tierra, y que claro que sí podríamos tener alimentos. A este respecto todos. os voy a comentar una anécdota. En un curso al que asistíamos, las personas que asistimos a ese curso llevamos comida para compartir. Y cuando estábamos allí todos sentados, todo el mundo ya había sacado sus bandejas, habíamos preparado la mesa y demás, empezamos a compartir la comida y hubo un momento en el que, claro, en ese momento de distensión, ¿no? Pues cada uno empieza a hablar, pues es que he dejado a mis hijos con no sé quién, y ya vuelves un poco a meterte en ese día a día. Y digamos que un poco para traernos de vuelta, la persona que estaba impartiendo el curso dijo, más bien señaló, ¿os dais cuenta que cuando se comparte hay para todos? Pensadlo. El despertar de la conciencia. Estamos, bueno, a mí la verdad es que Palmira me tiene con la boca abierta porque este tema es muy interesante y nos afecta a todos. Porque ¿cuántos problemas nos evitaríamos, no solo de salud, sabiendo alimentarnos bien? Me consta que has creado un ciclo de 5 talleres en los que vas a compartir con todas aquellas personas que quieran asistir de todo lo que nos has estado hablando, pero profundizando. Sí, así es. Estoy muy contenta de colaborar con la Escuela de Atención, porque creo que ahora es el momento de poner conciencia también en temas de salud. Entonces, a través de 5 talleres, donde voy a trabajar mis 2 ejes fundamentales, que son la nutrición y la fitoterapia, pero voy a trabajar la conciencia, más que en otros cursos que puedo dar en otros lugares, porque creo que es el espacio donde allí lo puedo hacer y me encanta, porque puedo comentar mucho de mi trayectoria en áreas de salud y en otras áreas espirituales que también me ha gustado meterme. Me ha gustado trabajar el espíritu y la materia a la vez, y creo que voy a poner ese granito de arena. Ahí. El equilibrio que tanto vamos buscando. Juan, para aquellas personas que nos hayan estado escuchando, el primer taller van a ir ahí un poco, es el 12 de mayo, ¿verdad? Es el 12 de mayo, efectivamente. Lo vamos a realizar en Ecocentro, en un horario de tarde, empezando a las 6:30 hasta las 9:30. Y va bueno, ahora me gustaría que Palmira os contara un poquito, porque ha puesto el foco en el desarrollo de la atención. Digamos que todas las plantas medicinales y toda la nutrición que puede mejorar la atención, la concentración y la memoria. Es como que toca el sistema nervioso. Uy, que lo tenemos todos un poco dispersos. Sí, la verdad es que vivimos en un mundo que todo lo que hay alrededor nos saca de nuestro centro. Entonces, ¿cómo apoyar? Con nutrientes adecuados. Lo que comemos nos conforma. Entonces, hay nutrientes que son especialmente dañinos para el sistema nervioso y otros, sin embargo, muy útiles. Hablaremos del tema de las grasas, porque el cerebro es un 60% grasa, y las vainas de los nervios. Entonces, ¿qué tipo de grasas son convenientes para conformar una estructura cerebral, una estructura de nuestros nervios adecuada? Por tanto, las comunicaciones van a ir mucho mejor. Hay alimentos que nos dispersan y hay alimentos que nos concentran. Entonces, podemos hacer mucho. Además, yo creo que es muy grato sentir que podemos hacer cosas, que no todos son los genes o que son medicamentos, sino que realmente cada día, con la elección de la comida que voy a preparar, puedo ayudar
a mi sistema nervioso, a mi cerebro, y darle nutrientes que le van a ser muy útiles. Hablaremos de los ácidos grasos esenciales, hablaremos de los minerales, que son importantísimos en los intercambios iónicos, ¿no?, con las que las neuronas se comunican, las proteínas que forman los neurotransmisores. Hablaremos de los alimentos que le vienen bien, pero hay otros que le van a venir muy mal. Hay alimentos que tienden a dispersarnos, a sacarnos de nuestro eje, que va a ser sobre todo el azúcar, es el gran enemigo del cerebro. El cerebro es como un ordenador que necesita energía, pero estable, no picos de energía, de glucosa arriba, y después vendrá una hipoglucemia, nos sentiremos mal. Entonces, hablaremos de esto, apoyándonos tanto en dieta como en plantas que nos pueden ayudar a concentrarnos, a mejorar también la microcirculación de nuestro cerebro. El romero es una planta que mejora la atención y la memoria, ya está en Hamlet. En palabras de Ofelia, pone a esta planta maravillosa que tenemos en todo nuestro país. Claro, que además es como muy nuestra, en cualquier campo. Muy energética, encontrar... mueve la voluntad, por su riqueza en alcanfor, y es la planta que tiene más más hidrógeno en su aceite esencial, y más antioxidantes, porque está expuesta a la luz del sol. Entonces el cerebro necesita, como tiene muchos componentes grasos, necesita proteger esas grasas. Por tanto, los antioxidantes, tanto en alimentos como en plantas medicinales, van a ser muy importantes para protegerlo, para proteger estas estructuras, incluso prevenir enfermedades neurodegenerativas. Bien. También hablaremos de aromas que podemos tener en casa mientras estamos trabajando o estudiando. Por ejemplo, el cedro es un aroma que ayuda a concentrarnos, el romero también, la menta, que nos va a despertar cuando estamos un poco adormilados. Así que trabajaremos desde diversas áreas. También otras prácticas que os daré de mi camino de medicina natural, pues por ejemplo el doctor Escudero, lo que se llama la respuesta biológica positiva, cómo ponernos en lo que llama él la RBP, para que esté el nervio vago actuando, por tanto el cerebro no esté en situación de estrés y podamos afrontar una situación pues complicada o una situación donde tengamos más estrés, cómo estimular el nervio vago. En fin, incorporaré diversas técnicas, pero como os digo, sobre todo basado en el eje de nutrición y fitoterapia, que creo que es un eje básico, concreto, sencillo, manejable, que podemos aplicar en el día a día. Que eso es lo importante, el que tengamos la posibilidad y el conocimiento de aplicar todo lo que tú nos vas a transmitir en nuestro día a día. Eso espero. Muy importante. Así que para este primer taller, ya os recuerdo, el día 12 de mayo, lo tenemos ya ahí casi a la vuelta de la esquina. Así que para aquellos que nos habéis estado escuchando y os ha resonado, Juan, ¿nos puedes repetir, por favor, cómo poder contactar con vosotros para inscribirse en este primer taller y en los posteriores 4 talleres que va a seguir impartiendo Palmira? Pues claro que sí. Yo creo que la forma más fácil va a ser a través de internet, a través de la web. Nuestra dirección es www.escueladaatención.com. Y un correo electrónico para aquellos interesados y esperando una respuesta inmediata es info@escueladaatención.com. info@escueladaatención.com. Muy bien, ya lo sabéis. De todas formas, yo, como se suele decir coloquialmente, como que me he quedado un poco con la miel en los labios. Entonces, aunque sé que estás muy ocupada, yo te invitaría a esta casa de nuevo para que puedas hablarnos y profundizar más en todo ese conocimiento que tienes, que evidentemente nos puede ayudar en el día a día, porque hemos estado hablando más a nivel físico. Pero claro, no podemos olvidar que en esos filtros también influyen las emociones, y que cuando uno hace las limpiezas también se está limpiando a nivel emocional. Sí, también cuando decidimos tomar un sabor, un determinado alimento, estimulamos positivamente o negativamente la emoción que tiene que ver con ese órgano. Ahí me encanta el esquema que tiene la medicina tradicional china. Para mí eso fue un eje de coordenadas, un cuadro de mandos para entender el tema de sabores, emociones. Por ejemplo, el riñón tiene que ver
por supuesto que regula todo lo que es el equilibrio mineral del organismo. Por tanto, tiene que ver con los minerales. Y tiene que ver con el sabor salado, pero el sabor salado natural. Por ejemplo, de las algas o de las raíces o de verduras como vegetales como el apio. Pero un sabor salado extremo, es decir, algo donde haya muchísima sal, unas aceitunas con mucha sal o añadir mucha sal a la comida, va a desequilibrar, por tanto, la función del riñón. Podemos tener hipertensión y las emociones asociadas, que en el caso del riñón, pues ellos hablan de que es el miedo. Es la primera, ellos hablan de que ahí se arranca el ciclo de la vida y sería la primera emoción que siente un ser humano al nacer, es el miedo. Una vez nacido por el canal del parto, cuando ha superado ese reto, adquiere confianza. Es decir, emoción negativa sería miedo, emoción positiva confianza. Por tanto, alimentos de sabor salado suave, natural, presentes la sal en ellos de forma natural, van a ayudar a desarrollar confianza. Sal en exceso daña la función del riñón y van a desarrollar la emoción contraria, que sería el miedo. El miedo. Muy, muy interesante. Además es que hablas de... Claro, la medicina tradicional china, yo creo que como que te ponen un esquema básico para que puedas entender a nivel global cómo funciona el organismo, ¿no? A mí me pareció muy curioso en el viaje a China. Estuvimos en los hutones, en Pekín, que es la parte, digamos, donde realmente vive no la verdadera sociedad china, porque todos son verdaderos chinos, ¿no? Pero digamos la parte más tradicional, esa parte más cerrada de la cultura china. Y me sorprendió porque allí, hubo una mujer que nos invitó a su casa a tomar un té y nos explicaba que en la medicina china lo que se basa es en mantener la salud. Entonces van al médico chino para mantener su salud y pagan al médico chino para mantener la salud. Pero cuando una de esas personas se enferma, el médico no ha cumplido su labor y es el médico quien paga al paciente. Sí, cosa eso, que aquí eso también, es impensable. También lo escuché y me parece interesantísimo que podríamos aplicar esto, aquí. A ver qué pasaba. Yo, según lo contaba, estaba con la boca abierta diciendo, me voy a llevar a esta agradable mujer para que nos lo explique allí, a ver si... Sí, es que la verdadera salud sería una medicina completamente preventiva. Es que la enfermedad es el fracaso de la medicina, es decir, ya los síntomas, las alergias, los eczemas, en fin, el colesterol alto, las cardiovasculares, es un fracaso de esa medicina que no ha escuchado todos esos avisos previos que el cuerpo está dando. Y ahí sería pues ir por el camino verdadero de cuidar y proteger nuestra salud. Desde luego la alimentación para mí cada vez es más importante. Es esa forma que tenemos al alcance de nuestra mano, que tampoco hay que ser un chef, que ahora están muy de moda los chefs, ¿no? Sencillamente es tener un conocimiento y que cada uno lo aplique en sí mismo en su día a día. Sí, creo que es recuperar un poco las formas tradicionales, ancestrales pues tú has hablado de, pues en China o la India. Aquí también tenemos nuestra cultura mediterránea, que serían los guisos pero de las abuelas, que eran pues legumbre, fruto seco, pues verdura, cereal. Era un poco ese tipo de dieta, muy, muy vegetal. Sí, porque además muchas veces, aunque quieras llevar un tipo de dieta, por ejemplo el tema de la dieta ayurveda, claro, cuando estábamos allí en India, salvo en grandes ciudades, pero es habitual llevar ese tipo de dieta porque digamos que su vida es mucho más relajada. Pero aquí, con el ritmo de vida normalmente que llevamos en las grandes ciudades... Pues yo os puedo contar truquitos porque se puede. ¿Se puede? Sí, se puede, claro que sí. Organizarse con las comidas, cocer unas cosas, luego añadir otras y llegar, tampoco dedicando demasiado tiempo, a elaborar una comida sana, rica y... Pues queridos oyentes, os insto a que volváis a escuchar de nuevo cuando venga Palmira, porque se nos acaba el programa y ya no nos da tiempo a que nos explique esa forma de ir realizando nuestro menú día a día. Así que muchísimas gracias, Palmira, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo espero volver también y pasar un rato tan agradable como este.
Gracias. Gracias una vez más, Juan, por ser un poco el puente. Nada, un placer. Y Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Y gracias sobre todo a los que viernes tras viernes nos estáis escuchando. Y antes de que se me olvide, que muchos me preguntáis, si no podéis escuchar el viernes el programa, ya sabéis que todos los programas están colgados en el blog Frecuencia Cristalina. Ahí podéis recuperarlos. Buenas noches.